Muy bien, y a esta hora de la mañana estamos ya en compañía del exministro de Economía, Luis Carranza, que se ha levantado muy temprano hoy para conversar con nosotros. Buenos días, señor Carranza. Buenos días, Beto. Gracias por aceptar y gracias por levantarse. Quería empezar por el significado que podría tener esta ausencia del presidente. Es una tradición que la KDC ha inaugurada por el primer mandatario. ¿Cuánto de comprensión ha recogido usted en las reacciones de los empresarios que por supuesto lo esperaban con mucho interés? Se esperaba al presidente en situaciones en las cuales existe incertidumbre, siempre se quiere escuchar al jefe de Estado, pero dado el conflicto social existente en el país se entiende su ausencia, ¿no? Entonces los empresarios, como tú lo has dicho hace unos minutos, comprenden la situación y no ha sido una gran decepción. Lo importante es que el presidente pueda retomar el control de la situación, dé mensajes claros a la nación y podamos resolver conflictos sociales para seguir avanzando. Ahora, el primer ministro había dicho que esta suspensión del proyecto Conga era un logro. Usted ha discrepado con esa visión, ¿no es verdad? El proyecto Conga, tal como estaba la situación, no podía seguir. De hecho, ya había paralizado. Lo importante, repito, es tratar de reducir la conflictividad para sentarse en una mesa de diálogo que te lleve a continuar con este proyecto. Pero más allá de este proyecto hay que encontrar el mecanismo que permita que los grandes proyectos mineros puedan salir adelante. Las mesas de diálogo tienen que estar basadas en dos cosas: identificar cuáles son los grandes problemas para las comunidades y el medio ambiente, y luego los mecanismos de compensación que tienen que realizarse a costa de la empresa, evidentemente. Si después de todo esto el valor del proyecto sigue siendo positivo, entonces es positivo para toda la sociedad en su conjunto. De su experiencia en el gobierno, ¿qué podría decirnos de la relación que se ha tenido con la empresa Yanacocha, con Newmont, a lo largo de 2 décadas de trabajo en el Perú? Es decir, ayer escuchábamos que quizás si esto hubiera ocurrido con otra empresa, el sector minero hubiera reaccionado quizás de una manera más severa. Los conflictos anteriores, los antecedentes que existen, hacen que, digamos, la posición del empresariado sea más cauta. La conflictividad en Cajamarca siempre ha sido relativamente alta. Hay otras zonas del país, hemos visto Puno hace algunos meses atrás, también con problemas en minería, pero tenemos otras zonas en las cuales las cosas están avanzando. Hay proyectos importantes en Las Bambas, por ejemplo, que continúa. Pronto estará listo Antapacay, ¿no? Entonces, con algunos matices, seguimos concretando estos grandes proyectos mineros, ¿no? Ahora, hay antecedentes también en los cuales la agitación social ha hecho que proyectos queden encarpetados. Tenemos en el caso del gobierno suyo el caso del proyecto Tía María, que también se suspendió o se canceló dada la agitación. ¿Hasta qué punto un gobierno puede correr el riesgo de mostrarse débil cuando retrocede ante una revuelta social? El proyecto Tía María, yo ya no estaba en el gobierno en ese momento, se da en un contexto de cambio de gobierno, y evidentemente todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba con las elecciones. Hubiese sido preferible esperar un poquito, que entre una nueva administración, continuar con el diálogo y tratar de resolver los problemas. Muchos de estos problemas surgen de falta de comunicación, de información mal dada o mala información, y esto tiene que resolverse para poder seguir adelante. El principio tiene que ser claro. El principio es: los grandes proyectos que no generan un daño, si lo generan, lo compensan de la manera adecuada, tienen que seguir adelante. Si hay un proyecto en concreto que tiene problemas, eso no tiene por qué poner en riesgo el principio general. Usted ha dicho que la suspensión o cancelación del proyecto Conga, si se cancela definitivamente, equivale a apagar un importante motor del desarrollo.
¿Cuál es la importancia real de este proyecto y de lo que Yanacocha genera para el Perú? A ver, lo que yo me referí el día de ayer era si se retrasaban los grandes proyectos mineros que existen. Hay en cartera cerca de 50.000 millones de dólares. Conga es un proyecto muy importante, es casi el 10% de esta cifra, pero hay otros proyectos. Y a lo que yo me refería es, si estos proyectos se retrasan, no se culminan a tiempo, entonces estaríamos apagando estos motores del crecimiento de la economía peruana. Ahora, ¿cuáles son, en su experiencia, los problemas principales que enfrenta la inversión minera en el Perú? Es decir, no haber podido compatibilizar el desarrollo de las comunidades en las que se encuentran las minas, hacer que la actividad sea más respetuosa del medio ambiente. ¿Cuáles son los factores que usted encuentra como claves en esta relación? Mira, hay muchos casos. Hay casos en los cuales la mina se lleva extraordinariamente bien con la comunidad. Hay casos en los cuales la relación no es buena. Yo te diría que hay dos temas centrales. Uno es un tema político ideológico. Hay grupos que no quieren minería simplemente porque no quieren minería. Y el otro problema es un problema de redistribución del ingreso. La gente quiere sentir el beneficio de esa actividad minera. Entonces hay que buscar mecanismos a nivel político para poder, de alguna manera, llegar a grandes consensos en la sociedad que te permitan viabilizar estos proyectos a nivel político. Y luego en el nivel práctico hay que buscar mecanismos para que la gente realmente sienta beneficios, ¿no? Se han implementado varios de estos mecanismos, hay otros que se encarpetaron en el Congreso y que yo creo que es tiempo de empezar a discutirlos de nuevo. Estamos hablando entonces también, por supuesto, de mejor redistribución, mejorar el empleo, que según hemos visto en una última cifra alarmante, solamente el 9% de la población del Perú tiene un empleo decente. Habría que discutir qué es decente, ¿no? Son factores que también están, por supuesto, en juego. Ahora, la economía peruana ha crecido mucho, el sector minero aporta, pero tenemos sectores en manufactura, construcción, agro que han despegado, y han despegado gracias a productividad. Y el empleo ha venido creciendo de manera significativa. Los ingresos han crecido de manera significativa y todo esto se ve reflejado en una reducción de la pobreza importante en el país, de cerca de 50% a cerca de 30%. Estos son logros innegables. En el tema minero, de lo que se trata es, como mencioné, de buscar estos mecanismos. Se sacó obras por impuesto, para que una empresa, cualquiera que sea, pueda hacer una obra, luego la entrega y compensa con el pago de impuestos futuros. Y ya empezó muy lentamente, pero ya hay obras importantes. Hay un puente de más de 100 millones que se está haciendo bajo este mecanismo. El aporte minero tenía la gran voluntad, el aporte voluntario tenía la gran virtud de poner a la comunidad y a la empresa a discutir en cómo gastar el dinero en las obras que beneficiaban a la comunidad. Luego se mandó un proyecto de ley al Congreso para una parte del canon transferirla directamente a las poblaciones afectadas en las zonas de influencia de minería, ¿no? Entonces, de esta manera alineas los beneficios de la minería con los beneficios de la población. Porque en este último punto, además, tenemos el problema de que si las presidencias regionales, número uno, no pueden invertir el dinero del canon, y número dos, se convierten al final en líderes de las revueltas populares, ¿para qué sirve al final ese dinero, no? Así es. En el caso concreto de Cajamarca lo que vemos es una posición política del presidente regional y no una posición de un líder regional preocupado por el bienestar de su pueblo. Porque pareciera que el presidente regional de Cajamarca olvida que es el poder ejecutivo. Es decir, él tendría que demostrar una capacidad de gestión, una capacidad gerencial con la enorme cantidad de recursos que Cajamarca recibe. Así es, efectivamente, ¿no? Ese es un problema. Hay un problema de gestión real, pero también hay un problema de una posición política que no va en beneficio de Cajamarca. La directora del Fondo Monetario Internacional estuvo hace poco, la señora Christine Lagarde, y vio con enorme entusiasmo el caso de Perú. Ayer hablábamos con el ministro de Comercio Exterior y
Lo que escuchamos son pronósticos muy optimistas, muy entusiastas sobre lo que va a ser el crecimiento, la estabilidad, la política monetaria, el control de la inflación en el Perú. Pero, ¿qué hacer, señor Carranza, para que eso que en las cifras suena tan alentador sea percibido por el peruano de a pie? El crecimiento se ha basado en estabilidad macroeconómica, en apertura de mercados, en liberalización de mercados de bienes, mercados financieros, y después de mantener un ritmo de crecimiento sostenido, uno observa aumento importante de ingresos, uno observa aumento importante de empleo. Estadísticas independientes, Apoyo, entre otras consultoras, muestran que lo que más ha crecido son los ingresos de los segmentos C, D y E, ¿no? Incluso en términos porcentuales más que los ingresos del segmento A y B. Entonces, sí hay una mejora sensible en la población. Ahora, las políticas continuadas por el ministro Castilla, que trabajó hombro a hombro con usted,